En este video te quería hacer un recordatorio breve respecto al hecho de cómo se prueba mi teoría. Y en este caso tenemos dos alternativas o dos maneras para probarla. Una de ellas es apelando al problema de la relatividad, ¿cierto? Y es que independientemente de cómo veamos que algo se mueva, estando aquí o allá, eso que estamos analizando que se está moviendo en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Es decir, en una situación absoluta. Por ejemplo, si vemos un haz de luz moviéndose, independientemente de que seamos el haz de luz, por poner un ejemplo, o que nosotros estemos a un lado del haz de luz, nosotros y el haz de luz están en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Entonces hay una situación de universalidad, hay una situación de absoluto respecto a los fenómenos de la existencia, ya que tanto el haz de luz como nosotros vamos a estar en el tiempo y el espacio, solamente que no son las mismas posiciones, ¿cierto? Y no es lo mismo lo que implica pues moverse siendo el haz de luz que estando quieto, pero tanto ambos movimientos, ¿cierto? Están, o ambas situaciones están en el tiempo y el espacio. Entonces esa es una manera de probar mi teoría, ¿cierto? De una manera muy sencilla en el caso de mostrar el problema que tiene la relatividad. Entonces ya vimos que independientemente de la situación en la que nos encontremos, estamos aún así en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Aunque la manera en la que se estén comportando esos fenómenos pueda variar, son variaciones que sabemos que se dan en el tiempo y el espacio. Ahora lo que vamos a analizar es que también mi teoría se puede probar mostrando el problema que tiene la perspectiva de la relatividad general. ¿Cuál es el problema que tiene la relatividad general? Y es que lo que no está asumiendo, el error de interpretación, no en la teoría, el error que no está asumiendo es que ¿dónde están los diferentes planetas? Ponte a pensar, ¿dónde están los diferentes planetas que encontramos en el universo? ¿Cierto? Los diferentes planetas, agujeros negros, estrellas y demás fenómenos, nosotros, están en qué? En el universo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es cómo el tiempo está funcionando, ¿cierto? Digamos, en el universo, pero teniendo en cuenta que la gravedad de los diferentes planetas hace parecer que el tiempo es diferente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el problema en este caso de la relatividad general, en su interpretación, no en su teoría, es que no asimiló que el tiempo, lo que pasa con el tiempo en los diferentes planetas, agujeros negros y demás, no es que cambia, sino que parece como si cambiara por la gravedad, parece como si cambiara, ¿cierto? O sea, el tiempo sigue fluyendo, pero no es lo mismo lo que parece como está ocurriendo en el tiempo si estamos en un planeta con gran gravedad o un planeta con menor gravedad. Parece como si cambiara el tiempo. Y eso fue lo que pasó de largo la teoría de la relatividad general. ¿Y por qué? Porque lo que interpretó fue que el tiempo era relativo. Y lo que estamos viendo, no, el tiempo fluye, sino que la gravedad, como es diferente en los diferentes planetas, hace parecer como si el tiempo fuera relativo, hace parecer, ¿cierto? Y ese parecer no es lo mismo que ser, como cuando alguien nos parece que es bello y no es bello, ¿cierto? No es lo mismo el parecer que el ser. Y eso sería lo que estaría causando esas diferentes gravedades. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Vimos el problema de la relatividad, ¿cierto? Y es que independientemente de cómo se mueva una persona y otra, tanto la una como la otra están en el tiempo y el espacio. Claro que podemos medir cómo corre una con respecto a la otra, si la una se demora menos que la otra corriendo, ¿cierto? O cómo está percibiendo la una, cómo se percibe desde una situación el tiempo si uno va muy rápido. Se percibe, pero no que sea. Una cosa es percibir que el tiempo es como si fuera lento, si uno va muy rápido, y otra cosa es que el tiempo sea lento. Otra cosa es que el tiempo objetivamente sea lento. Esas diferencias
Entonces a lo que apuntan es que el tiempo es objetivo, universal y general, ya problematizando esa relatividad como te estoy diciendo, ¿cierto? Los fenómenos corren, los fenómenos se desenvuelven, pero ¿dónde se desenvuelven? En el universo, ¿cierto? En la situación absoluta, general y universal, pero hay que analizar esas diferencias de cómo corre un objeto, cómo corre otro objeto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ponemos a correr a dos personas, una puede llegar antes y después, y otra puede llegar después. Pero uno puede medir esas diferencias, ¿cierto? Y eso no sigue negando que existe el universo, sino que por el contrario muestra que en el universo dos personas pueden correr, una puede ganar y otra puede perder, y yo puedo medir eso. Pero medir eso no significa que el tiempo y el espacio sean relativos. No, vamos a medir esos comportamientos de ellos respecto a qué? A el universo, al tiempo y el espacio. ¿Cierto? Esa es la aclaración que uno tiene que darle, en este caso, a la teoría de la relatividad en su mala interpretación, no en su teoría, sino en la mala interpretación que dieron de la teoría, haciendo que el tiempo y el espacio fueran relativos cuando no lo son. Y ya vimos también el problema con la gravedad, con la teoría de la relatividad general. Y es que no es que el tiempo y el espacio sean relativos, sino que las diferentes gravedades hacen parecer como si el tiempo fuera relativo. Hacen parecer. Eso es lo que quiero que entiendas. Por ejemplo, si nos vamos a la luna, ¿qué pasa con como nosotros estamos sintiendo acá el tiempo? ¿Cierto? O sea, incluso nosotros acá sentimos una pesadez respecto a si estuviéramos en la luna. Pero no es que nos engordamos acá, no, es la gravedad. Esos mismos efectos pasan en el caso del tiempo. No es que nos volvemos más gordos al ir a la luna, no, sino que en la luna hay menor gravedad. O sea, sentimos como la gravedad, ¿cierto? Actuando en nosotros y en este caso, o sentimos la influencia de la gravedad en nosotros. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que la manera en la cómo nos desenvolvemos hace parecer como si el tiempo fuera lento, pero no es eso. Parecer no es lo mismo que ser. Entonces vimos problematizando la relatividad y problematizando la relatividad general para entender la validez de mi teoría, que el tiempo y el espacio son absolutos. Recordemos, por ejemplo, en la teoría, recordemos lo que tiene que ver con la relatividad. Yo puedo estar en cualquier parte del universo, parado, sentado, acostado, y pasa un haz de luz. Pero yo estoy en dónde? En el universo. ¿Y dónde está el haz de luz? En el universo. ¿Y qué está pasando? El tiempo y el espacio. O sea, el espacio está ahí existiendo y el tiempo se va desenvolviendo con las cosas del espacio. Yo estoy en una parte, pero puedo estar en otra, pero puedo estar en otra, pero puedo estar en otra. El haz de luz va a pasar. El haz de luz también comparte conmigo que el universo. O sea, ese absoluto, ese tiempo y espacio absolutos. Pero no es lo mismo como corre el haz de luz a como estoy yo. Y ahí esa es la diferencia que quiero que notes para que sea fácil entender ese problema de relatividad. Porque la relatividad general intenta negar esa situación compartida, esa situación universal. Y es que tanto el haz de luz como yo estaríamos en el tiempo y el espacio, pero no es lo mismo como corre el haz de luz a como corro yo. Eso es, claro, eso es lo que tenemos que saber que es obvio, pero esa obviedad se había pasado de largo. Esa obviedad no se había asumido. Y por ese tipo de obviedades pasadas por alto, se termina llegando a decir que el tiempo es relativo. Pero es por qué, porque no se ha entendido es que hay una diferencia entre cómo corren las de luz a cómo puedo desenvolverme yo, pero son diferencias que están en donde o que se dan en donde, en el tiempo y el espacio absoluto. Las diferencias de la gravedad donde se dan en el tiempo y el espacio absoluto, porque los diferentes planetas y demás están en el tiempo y el espacio absoluto, pero hay que medir esas diferencias. A eso es lo que apunta mi teoría. Ese como si fuera relativo el tiempo y el espacio es una cuestión psicológica, no de manera objetiva. Y eso fue lo que confundió esa teoría de la relatividad general. Pasó ignorando esa situación de, digamos, tomó la psicología del tiempo, ese como si el tiempo fuera relativo, y tomó esa psicología como si fuera lo verdadero del tiempo. Tomó la psicología, lo confundió, la interpretación de la física confundió esa psicología como si eso fuera lo real del tiempo, y es que el tiempo es relativo, pero ya vimos que